Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva transmisión. El día de hoy vamos a hablar sobre diagnóstico diferencial en dolor de tobillo. El tobillo es una estructura muy compleja y tiene varios elementos anatómicos, diferentes huesos, articulaciones, ligamentos, tendones, músculos, nervios, que hacen que se vuelva complejo. El tobillo es una estructura de base que nos permite dar muchas funciones a nuestro cuerpo. Y por eso es que es una zona que tiende a tener mucha sobrecarga, que es una zona que de alguna forma es muy predisponible a que se lastime, a que se lesione. Entonces, hoy vamos a hablar de cuáles son las diferentes lesiones que puede existir en el tobillo y cómo identificar rápidamente cada una de ellas. Vamos a tener el taller de lesiones deportivas. Si quieres más información, escríbelo en los comentarios para enviarte toda la información. Damos talleres tanto online como presencial. Esta vez va a ser solamente online y esperamos que puedas participar. Es un taller muy padre, vamos a ver de un montón de cosas, de tratamiento de lesiones, valoración, tratamiento en el consultorio, cuando ya tienes el paciente después de que tuvo la lesión. Y también vamos a aprender cómo atender al paciente en la cancha, cuando acaba de recibir su lesión, su impacto, cómo poder valorarlo y determinar si el paciente o el deportista es candidato que siga con el juego o que ya es un paciente que tiene que salir o incluso llevarlo a urgencias técnicamente. Un segundito nada más, déjenme poner la presentación aquí y comenzamos súper rapidísimo. Entonces, muy bien. Vamos a comenzar con la primer lesión, la fascitis plantar. La fascitis plantar, como podemos ver, es el dolor en la zona plantar. Es un dolor que se puede expresar ahí en esa zona. Se debe sobre todo a forma inadecuada de caminar, porque apoyamos de una mala forma, porque tenemos un pie plano, un pie cabo, alguna inestabilidad en el tobillo que hace que nuestro pie se sobrecargue. Entonces es muy común en deportistas, en personas adultas que tenemos problemas de la marcha. Entonces esa es la primera lesión, fascitis plantar. Ahorita quiero que pues que contemplen, ¿no? Que se memoricen, que contemplen las diferentes lesiones que abarcan y en un momento les voy a explicar cómo podemos diferenciar cada una de ellas. Simplemente por la localización del dolor. Esta técnica de localización del dolor nos va a poder servir para identificar qué es lo que causa que esté doliendo el tobillo. Entonces la primera lesión que estamos viendo es la fascitis plantar. La segunda lesión es la compresión del nervio de Baxter. ¿Qué es la compresión del nervio de Baxter? Es esta lesión que es un atrapamiento nervioso. Es un atrapamiento nervioso del nervio, de la primera rama del nervio plantar. Entonces, como puedes ver, el nervio plantar tiene tres ramas. La primera rama, plantar lateral, y el plantar medio. Y prácticamente la rama plantar lateral es la que se comprime cerca de la zona entre el astrágalo y el calcáneo, un poquito más hacia calcáneo. Es una compresión nerviosa, causa un dolor difuso, irradiado, ardiente, quemante prácticamente ese tipo de dolor. Entonces, la segunda lesión es la compresión del nervio de Baxter. Y solamente vamos a hablar de la zona del tobillo. La tercera lesión es la fractura del calcáneo. La fractura del calcáneo por estrés o por trauma. Los deportistas que caminan mucho, atletas que corren y demás, pueden tener una fisura por compresión por estrés del calcáneo. Y como se ve aquí en la imagen, podemos tener esta compresión del esas fisuras del hueso calcáneo, técnicamente, por una caída, un impacto, por sobrecarga. Entonces, esta es otra lesión que podemos encontrar en la zona del tobillo. Fractura del calcáneo es una lesión ósea. La siguiente lesión que podemos identificar es el síndrome del túnel del tarso. El túnel del tarso es parecido al túnel del carpo.
solo que el túnel del carpo está en la muñeca y el túnel del tarso está en el pie. Es el nervio tibial que se comprime a su paso por el retináculo flexor. Es parecido al túnel del carpo y que causa pues dolor en esta zona del tobillo en la parte medial. Esto es una visa interna, es decir, este es nuestro malleolo tibial, es por la parte interna de nuestra tibia, de nuestro pie, de nuestra pierna, y tenemos nuestro retináculo flexor, que es este el retináculo flexor, y pasan los tendones flexores, que son el número 1, y pasa el nervio del tibial. Entonces se comprime este paso. ¿Por qué? Por personas que sobrecargan mucho los flexores, porque tienen una alteración de la marcha, porque tienen problemas en esa zona. Entonces, túnel del tarso. Lo siguiente, que aquí, a lo mejor ya muchas de las lesiones que vimos, ya algunos ya las han visto, o si algunos de ustedes ya tomaron el taller de lesiones de tobillo y de pie, pues ya seguramente ya las vimos ahí. La siguiente lesión es el síndrome de Hellpad. Hellpad es, tenemos una almohadilla de grasa en nuestro pie. Si ese fue nuestro pie, tenemos una almohadita de grasa que se encarga de proteger nuestro tobillo cada que hacemos la fase de la marcha. Entonces el síndrome de Hellpad es cuando esa almohadilla grasa se atrofia, se va degenerando y provoca que se disminuya su grosor, ocasionando dolor porque tu hueso calcáneo ya no tiene protección y como que, imagínate que tú fueras caminando con los codos. ¿Cómo sientes? Pues como el codo está muy sensible, está muy cerca de la piel, no tenemos protección, pues duele mucho porque el hueso va tocando con todo. Imagínate que ese calcáneo esté expuesto porque ya la grasa está muy disminuida, pues va a doler horrible cada que empiezas a hacer la fase de la marcha. El síndrome de Hellpad sobre todo es un dolor que empieza a ocasionar molestia pasado un momento de la caminata. Empiezas bien, pero a medida que va caminando la persona, como ya está generando mucho estrés, va a empezar a doler. Entonces es de inicio, digamos, no doloroso y a medida que va pasando el día, en la tarde, noche, el dolor ya tiene que ser muy fuerte o casi insoportable. Y esto se ve así en la imagen. Así se ve el síndrome de Hellpad. Entonces vemos del lado derecho como la almohadilla grasa es más espesa, más gruesa. Está como manteniendo, dándole soporte a toda la zona central del calcáneo. Mientras que ya del lado izquierdo, ya en este lado pues ya está atrofiada, la grasa se va dispersando y el grosor de la grasa es mucho más pequeño. En cambio, como en esta zona pues es mucho más grueso. Entonces ese es el síndrome de Hellpad. Se puede ocasionar por atrofia, por adultos mayores, después de una fractura, una lesión en esta zona. Puede ser un poco hereditario, la genética, problemas de la marcha. Entonces, como podemos ver, muchas de estas lesiones son sobrecargas. ¿Eso qué quiere decir que sean sobrecargas? Que puede ocasionar que lastime alguna zona, que puede lastimar alguna otra, pero la causa en sí puede ser una sobrecarga. Caminas mal, tienes un pie plano, cabo alguna deformidad estructural, haces una actividad repetitiva, tienes una mala técnica deportiva, una mala técnica de caminata, de trote. Y ya cada persona, según su morfología, va a generar que esta sobrecarga se vaya hacia más una zona hacia la otra. Hacia la fascia, hacia el túnel del tarso, hacia el nervio de Baxter, hacia esta zona de Hellpad, que es la colchoneta grasa. Entonces cada persona va a referir la molestia en diferentes zonas. Pero lo interesante aquí es que todo estamos hablando del tobillo. Entonces, si tú dices, ah, mira, tengo un paciente que le duele el tobillo, pues eso es algo muy general. ¿Por qué? Porque todas estas lesiones son del puro tobillo. Imagínate, nada más una estructura chiquitita que es el tobillo. Nada más ahí va a haber un montón de problemas que pueden causar su dolor. Entonces hay que identificar cada uno, cuál es cada uno. Y ahorita les voy a enseñar cómo pueden diferenciar cuál es uno y cuál es el otro, ¿sale? Muy bien, entonces Hellpad, y a mí como siempre me gusta decirles, o sea, descripciones breves, rápidas, nada más. Hellpad, disminución de la grasa que recubre el calcáneo al caminar. Entonces es muy fácil de aprenderlo y no tenemos que echarnos mucho choro explicando toda la fisiopatología y lo que implica cada lesión. Me importa que se lleven la parte concisa de la lesión, entenderla y detectarla de forma rápida. Lo siguiente es la tendinopatía alquílea,
que es pues una inflamación que prosigue después de una degeneración, una posible hasta ruptura del tendón de Aquiles. Se inflama, se degenera y se rompe. Eso es lo que pasa con las tendinopatías. Igual, y es por lo menos por una sobrecarga, pero el dolor, como podemos ver, es en el cuerpo del tendón de Aquiles, como se ve ahí. La siguiente lesión es una deformidad de Aglund. La deformidad de Aglund es parecido a un espolón. Ya vieron aquí en esta imagen, pero lo que pasa es que el espolón sale de forma posterior superior al calcáneo, sale en la parte positiva hacia arriba, de alguna forma como tratando de calcificar la inserción del tendón de Aquiles, y sobre todo se asocia a problemas de tracción en el tendón de Aquiles en su inserción en la íntesis ahí con el hueso. Entonces salen piquitos hacia arriba, es parecido a un espolón, pero el espolón ya sabemos que va aquí abajo en la fase, en la inserción de la fascia plantar. Pero la deformidad de Aglund es esta deformidad posterior superior en el calcáneo. También es muy común, solamente que a veces no está diagnosticada y es igual de dolorosa. Y a veces hasta se llega a ver de forma clínica como en la parte posterior una bolita que sobresale. La siguiente lesión, pues ya es el espolón calcáneo. La de Aglund es acá arriba, el espolón es aquí abajo. Entonces el espolón es esta lesión ósea que sobresale en la parte inferior del calcáneo, en la planta del pie técnicamente. Entonces, muy bien. Vamos a hacer un recuento de las lesiones. Ah, bueno, y el último lesión es el esguince de tobillo. Tenemos los ligamentos peroneo esternino posterior, peroneo esternino anterior y el lateral. Estos están en el peroné, en la cara externa de la pierna y la tibia. El esguince se debe a un traumatismo, que los ligamentos no estabilizaron la zona y se terminó lastimando. Y de la zona de la tibia tenemos el ligamento deltoideo, ligamento muy fuerte. Es muy difícil que un paciente se esguince en eversión. Suele pasar, pero es muy raro. Sobre todo se esguinzan en inversión. Entonces ahí están los tres ligamentos que sobre todo estabilizan. Y el ligamento también por acá tenemos el peroneo, el tibio peroneo anterior y el posterior. Sobre todo el anterior es el que se lastima frecuentemente. Si tienen alguna duda, pregunta hasta el momento, escríbanla aquí abajo y las voy a responder al final de la transmisión. Muy bien. Entonces vamos a hacer el repaso rápido por si te acabas de conectar. Estamos ahí dando una clase de introducción. Estamos dando una clase de introducción sobre diagnóstico diferencial en dolor de tobillo. Diferentes lesiones que pueden causar dolor en tu tobillo. Y estamos identificándolas, conociéndolas un poquito y ahorita les voy a explicar cómo identificar cada una de ellas. Y esto, ¿por qué lo estamos dando? Porque esto es una clase de introducción a nuestro taller del día domingo, de ese domingo 05 de noviembre, de tratamiento integral de lesiones deportivas, donde vamos a aprender cómo identificar todas las lesiones deportivas del cuerpo, cómo tratarlas, cómo atenderlas, y vamos a hacer tratamientos tanto en cancha. Por ejemplo, si tú estás ahí como de paramédico, de auxiliar, de entrenador, cómo detectar si una lesión es grave y sacar a tu jugador, o solamente tienes que poner un vendaje o poner alguna técnica rápida y que siga continuando. Y también vamos a hacer tratamientos ya fuera de, ¿no? Ya cuando a lo mejor tuvo una lesión grave, una luxación, una fractura, cómo atenderlos ya en la área de la consulta. Entonces vamos a ver todo esto. Si quieres recibir toda la información del temario, déjanos un comentario aquí abajito para que te envíen la información. O aquí arriba te dejo un enlace de WhatsApp, simplemente dale clic y te enviamos la información. Entonces vamos a hacer el repaso rápido de todo lo que vimos hasta el momento. Entonces, primera lesión, fascitis plantar. Dolor en la fascia del pie por sobrecarga. Segunda lesión, compresión del nervio de Baxter o primera rama del nervio plantar cerca del cuerpo del calcáneo. A este nivel sería la compresión. Tercer lesión, fractura del calcáneo. Cuarta lesión, síndrome del túnel del tarso, que es el nervio tibial que se comprime a su paso por el retináculo flexor. Una neuropatía por compresión periférica. La siguiente lesión, ya no me acuerdo cuántas van, el síndrome de Helpal, que es la degeneración de la grasa que está en el calcáneo. La siguiente lesión, tendinopatía aquilea. La siguiente lesión, la deformidad de Aglund y la deformidad de espolón calcáneo, que son
osificaciones que son protuyentes del hueso calcáneo y se van osificando tejido blando técnicamente. Entonces, y la última es el esguince de tobillo. Muy bien, entonces, ¿cuál es la forma de saber qué lesión es qué? Este es un método de diagnóstico que se llama valoración por localización. Entonces, en el tobillo, cada una de esas estructuras los podemos identificar de forma muy clara. ¿Sale? Entonces, ahorita vamos a poner un esquema del tobillo y yo les voy a dibujar dónde es que el paciente va a sentir el dolor. Entonces, sobre todo, y te vas a su clínica. ¿Por qué? Porque todas estas lesiones, solamente la fractura y el esguince son por traumatismo. Todas las demás lesiones son por sobrecarga, porque algo está haciendo mal el paciente y está ocasionando que se sobrecargue una estructura anatómica. Entonces, una fractura va a ser muy evidente porque va a ser un golpe, una caída, un traumatismo. El esguince pues va a ser muy fácil también de identificar porque se torció, tuvo el antecedente de que estaba jugando, caminando y se torció, sintió que se tornó el tobillo y se puso inflamado y gordo. Entonces es más fácil de diagnosticar, pero las demás no son tan fáciles y lo vamos a hacer por medio de la locación del dolor, porque los síntomas son muy parecidos entre cada una de ellas. Entonces tenemos aquí un esquemita. Entonces lo que quiero que identifiquen es que vean dónde va a estar el dolor. Por ejemplo, un espolón calcáneo. El espolón, aquí lo voy a dibujar con una E, va a estar en la zona plantar cerca del calcáneo, en la base. Entre la base, zona central o un poquito anterior. Entonces en esta zona va a estar un espolón calcáneo. Ahí cuando tu paciente te refiere a dolor en esa zona, la palpación, pues ya sabes seguramente que está asociado a esto, a un espolón. Después vimos la lesión de Aglund, que vimos que es como un espolón, pero que sale hacia arriba. Entonces la lesión de Aglund la podemos identificar en esta zona. La voy a diferenciar con H. HG, Aglund. Entonces esa lesión la vamos a ver cerca del calcáneo, pero insercional, casi en la inserción del tendón de Aquiles. Un esguince de tobillo lo podemos ver aquí en una vista lateral. Esta es una vista lateral y esta es una vista medial del tobillo. ¿Por qué? Porque está el dedo gordo y está el dedo meñique ahí en primer plano, dependiendo cuál es la que estemos viendo. Entonces vemos que el esguince de tobillo va a tener dolor. Esguince lo voy a dibujar con una S de esguince, porque la E es de espolón. Dejen que me dé el mouse. Ahí está. Entonces el esguince lo podemos ver en la zona anterior del malleolo peroneo, en la zona posterior o en la zona inferior, dependiendo qué ligamento es el que se hacemos. Si es el peroneo astragalino anterior, va a ser en la S anterior. Si es el peroneo astragalino posterior, va a ser en esta zona. Y si es el peroneo calcáneo, va a ser en la parte inferior. Y si es un esguince del ligamento deltoideo, pues lo vamos a tener en el haz del ligamento deltoideo. Más o menos de donde está el calcáneo, digo, del malleolo tibial hacia abajo. Aquí va a estar el ligamento deltoideo técnicamente, pero es muy raro que se lastime. Cuando es una tendinopatía aquilea, el dolor va a ser justamente en el cuerpo del tendón. Lo voy a dibujar con una A. Tendinopatía aquilea, en el cuerpo del tendón, más arriba que la deformidad de Aglund. El dolor del tendón de Aquiles va a ser en esa zona. Una bursitis retrocalcánea no la vimos, pero va a estar cerca, más por adelante, por atrás de el calcáneo técnicamente. Va a estar como en esta zona, que es la inflamación de las bursas, justamente como dice, posterior al calcáneo. Bursitis retrocalcánea. El síndrome de Helpad lo vamos a ver justamente
en el mero calcáneo posterior. Headland lo vamos a... Headpad lo vamos a ver con una HP. Headpad lo vamos a dibujar con HP y ahí va a estar en la mera almohadilla grasa del calcáneo. El síndrome del túnel del tarso lo vamos a vamos a ponerle T, túnel del tarso. Lo vamos a tener en este sentido. Está el retináculo flexor y va a estar en esta zona el túnel del tarso. Porque aquí es donde se comprime. ¿Y de qué lado? Del lado del dedo gordo. Después tenemos la fractura del calcáneo. La fractura del calcáneo la vamos a tener igual cercana a donde está el Headpad. Muy en la proximidad. ¿Sale? Solamente que la fractura va a ser un dolor mucho más agudo, más lesivo y va a dar una posible deformidad. Dolor a la palpación, en reposo siempre le va a doler. Y Headpad solamente duele cuando el paciente ya empieza bien el día, pero a lo largo de que va transcurriendo empieza a aumentar. Y si tiene una fractura va a doler desde que inicia, cuando se duerme, cuando camina, en todo momento va a haber dolor. Compresión del nervio de Baxter. Esa la vamos a encontrar por aquí. Baxter la vas a encontrar abajito del del ligamento deltoideo. Voy a hacer como una B y X. Y por adelante del síndrome del túnel del tarso. La fascitis plantar la voy a dibujar con una F. La fascitis la vas a encontrar cerca del cuerpo de la fascia. Ok, entonces haciendo una recapitulación. Lo voy a dibujar de otro color para que lo vean. La fascitis la vamos a encontrar aquí en esta zona. Síndrome de Baxter en esta zona. Fractura de calcáneo en esta zona. Túnel del tarso en esta zona. O un poquito más arriba. También un poquito más arriba se va a encontrar. Headpad en la almohadilla del pie. Tendinopatía aquilia en el cuerpo del tendón. Deformidad de Aglund se va a encontrar en la inserción del tendón de Aquiles, Aglund. En esta zona también, Aglund. Bueno, esto se me fue un poquito para afuera en esta zona. Y el mouse ya saben que a veces no ayuda mucho. Y el espolón lo vamos a encontrar adelantito de la almohadilla. Entre la almohadilla y la fascia. Y el esguince, pues, depende del ligamento que se lastimó. Podemos hacer la palpación e identificar qué ligamento fue el que se lastimó. Si es el ligamento peroneo astralino anterior, peroneo astralina posterior, peroneo calcáneo o el ligamento deltoideo en la zona medial de la pierna. Entonces, con estos datos ya es mucho más identificable saber qué es lo que está pasando en el tobillo del paciente, qué tipo de molestia tiene y sobre todo lo importante es hacer una historia clínica pues abundante. Ver, preguntar al paciente, oye, yo siempre les recomiendo el OPQRST, se los digo rápidamente, o ¿dónde te duele? Le puedes decir al paciente, señálame tú con tu dedo dónde te duele. Bueno, y ya identificas la posible causa según nuestro esquema. OP, provocación, tu dolor cómo empezó. Te caíste, te pegaste, ¿qué estabas haciendo cuando te empezó a molestar? ¿Estabas caminando, estabas corriendo? ¿Qué fue la posible causa de que lo provocó? Después, la Q es de quality. Quality son cualidades del dolor. ¿Cómo lo sientes? Como pesadez, como cansancio, como quemante, como parestesias, como ardoroso. O sea, sobre todo esto nos sirve para determinar si es un dolor de tipo neuropático. Un dolor intenso, fuerte, como corrientazo, como parestesia. Eso se asocia a que es un dolor de tipo neurológico por una compresión de un nervio, como puede ser la compresión del nervio de Baxter o compresión del túnel del tarso. Entonces, ver si es un dolor de qué tipo. OPQR es irradiado. El dolor se te irradia, como sería para confirmar si es lesión nerviosa o es meramente mecánica, como las otras.
se te va de un punto hacia el otro, se queda el dolor ahí. Después de la R, EPQRS, S es de severidad. ¿Cómo sientes tu dolor? Del 1 al 10, tu escala de EVA. Y sobre todo las variantes. ¿Con qué se te quita y con qué mejora? No, pues tengo un dolor que ante el reposo se me calma. Tengo un dolor que ni en reposo se me calma. Tengo un dolor que en las mañanas empieza bien, en las tardes mal. ¿Cómo sientes tu dolor? Se me calma con calor, se me calma con frío. Cuando me pongo frío me aumenta el dolor, cuando tengo calor me aumenta el dolor. O sea, ¿qué es lo que hace para que aumente y disminuya? OPQRS y T es hace cuánto tiempo pasó esto. Un esguince, una fractura va a ser una lesión aguda de inicio súbito de menos de un segundo ya te lastimaste. En cambio, a lo mejor una tendinopatía aquilea es algo que llevas de forma crónica. A lo mejor ya llevas años con ella desarrollándola. Entonces, ¿cuánto tiempo llevas con tu molestia? Y ya con esta información, el OPQRST, ya sabes, ya vas a tener más datos de qué lesión es la que tiene. Con tu mapa de localización del dolor, muy posiblemente vas a llegar a un diagnóstico más preciso de qué es lo que pasa. Y bueno, si tienes más dudas, preguntas sobre esto, pues los invito al taller del domingo. Vamos a andar ya en tratamientos de diferentes lesiones del pie. Y bueno, y también tenemos otro taller que es de puras lesiones de pie, donde hablamos un montón de todo esto. Y bueno, pero el domingo tenemos el taller de evaluación y tratamiento integral de lesiones del pie. Espero que se puedan inscribir. Y si quieres más información, déjanos un comentario, mándanos un mensaje o aquí te dejo un enlace de WhatsApp. Y quedamos al pendiente. Que tengas una excelente tarde y muchas gracias por estar aquí el día de hoy hablando un poquito sobre lesiones de tobillo.